Muy bien, señores, iniciamos nuestra conversación. Hay que decirle Luis Henry Molina, hijo. ¿Es así? Así, porque además yo tengo los dos apellidos de mi papá. Los dos. Ah, Luis. caramba, resultó así. Sí, porque mi mamá es Peña y entonces Luis Henry Molina Peña. Igual que mi papá, Luis Henry Molina Peña. Ahí está. Ahí está, no, hay que decirle hijo. Hijo. Muy bien. Gracias por darnos el privilegio de tu presencia hoy en el programa. El tema de las telecomunicaciones, yo lo quisiera, como estoy vinculado ahora a las discusiones de banqueros en Punta Cana, el tema me gustaría una reflexión inicial vinculada a las comunicaciones al desarrollo. Antes decían que el principal sector que estaba creciendo en la economía era el de las telecomunicaciones. Ya hay otros que le están más arriba. Entonces, ¿cómo está ese sector en términos de impulso al Producto Interno Bruto en la República Dominicana? Gracias, Orión, gracias, don Pedro Cava, gracias, Mozart, por permitirme estar aquí con toda su teleaudiencia. Yo quiero aceptar tu reto. Yo quiero conectar, ahora que está Felaván en Punta Cana, conectar el mundo de las telecomunicaciones con el mundo de la banca. Y conectarlo de la siguiente manera. Si vamos a China, donde acaba de llegar el presidente, ya la tarjeta de crédito no existe. Ya el dinero efectivo no existe. La gente paga con el celular. Es increíble porque hace unos meses estuve en China y un señor que estaba en la calle pidiendo puso su celular en el cristal del carro y el del carro le puso su celular y le transfirió dinero a ese mendigo. O sea, lo que está pasando en términos reales es que la banca está siendo impactada de manera disruptiva por las tecnologías de la información y la comunicación. A tal punto que los bancos en todas partes del mundo, no solamente en la República Dominicana, están viviendo un fenómeno que no vivían hace unos 10 años, que es que la gente no va a los bancos. La gente hace todas las transacciones de manera electrónica y eso cambia la forma del servicio de los bancos. Pero no solamente eso. Ya tenemos que IBM ha desarrollado Watson y Watson sustituye, por ejemplo, los contables, los bancos, con operaciones de algoritmos que se realizan en las instituciones bancarias, en las oficinas de abogados que dan servicio a los bancos en términos de contrato. Por lo cual, el impacto que tiene eso, y Oppenheimer acaba de escribir un libro muy interesante en ese sentido, un colega periodista igual que ustedes, del impacto que están teniendo las tecnologías de la información y la comunicación en la era digital, en base a Internet, que es lo que nunca había existido, porque siempre todas las sociedades han sido de la información y el conocimiento, todas lo han sido. Lo que no existía es este elemento cultural nuevo del Internet y de la digitalización, y eso está produciendo un impacto significativo en la banca. Así que Felaván tiene grandes retos por delante de cómo reconvertir la banca, que además va a competir con otro mundo que la banca no había planteado, que es el mundo de las prestadoras de servicios telefónicos, que tienen las bases de datos además de los clientes que le interesan a los bancos. Probablemente en algún momento veamos una fusión entre las compañías telefónicas y los bancos, una fusión importante de prestación de servicios. Luis Henry, has planteado un tema sumamente interesante. Si hay un tema que pues la gente sigue con mucho interés, en todo este fenómeno de el avance de la tecnológico a todos los niveles, que nos involucra a todos. Y citaba el caso del mendigo, con el intercambio de celular para... Bueno, muy bien, pero eso es para países en pleno desarrollo, como es el caso, por ejemplo, de China. Sin embargo, acá, en el plano local, ¿en qué nivel es que realmente estamos nosotros? ¿Cómo estamos encaminados en procura del valor de uso de esa tecnología incorporada a todo el sistema productivo de la nación? ¿Cómo se verifica? ¿Dónde estamos? ¿En qué punto estamos ahora en materia de telecomunicación? Hace apenas unos meses, voy a convertir en una infidencia. Sí. Hace apenas unos meses visité al presidente de la República acompañando al presidente de American Mobile, el CEO de American Mobile, el señor Haas, que es American Mobile es Claro en la República Dominicana. Y él decía que el país que más había crecido en telefonía celular de prepago era la República Dominicana en toda América Latina. En toda América. En toda América Latina. La mayor velocidad. Sí, hay mayor velocidad. Sí. Somos un país interconectado.
la gente cada vez más, y ustedes véanlo en su entorno, la señora de su casa que trabaja. Increíble. Todo el mundo tiene un celular y además tiene una aplicación de comunicación, como el caso de WhatsApp o cualquier otra aplicación de comunicación. Lo que se está produciendo es que estamos viviendo en tiempo real. Además, el tema de las redes sociales ha aumentado la capacidad de conexión. ¿Esto qué significa? Fíjense que estamos en 3 personas, y yo porque no puedo sacarlo, pero cada uno de ustedes tiene un celular en la mesa. Sí, señor. Si yo les quito ese celular a cada uno de ustedes, se vuelve loco. Me da taquicardia. Es un tema de ansiedad. Sí. Pero ¿qué pasa? Ese celular no es solamente ese celular, es la tecnología que está detrás de él, es los servicios que usted compra a través de ese celular, empezando por la interconexión a la red, después todas las transacciones que debe hacer eso. ¿Y eso a qué nos lleva? A que los usuarios en la República Dominicana han ido aumentando. Sin embargo, nosotros tenemos que garantizar que los derechos de esos usuarios justamente estén protegidos y que los derechos y los deberes de los usuarios estén en capacidad de que en la República Dominicana haya un mejor servicio a los usuarios de telefonía. Es por eso que nosotros hemos estado desde hace apenas 6 meses construyendo de la mano de las telefónicas del país un conjunto de iniciativas que tienden a mejorar la calidad del servicio en 2 aspectos. En lo que es la protección de los derechos de los usuarios y por supuesto sus deberes, pero básicamente la protección de los derechos de los usuarios. Y en segundo lugar, en lo que tiene que ver con el marco regulatorio en la República Dominicana para garantizar que en la República Dominicana, después de 20 años, es la tercera ley más antigua de todo el continente, después de 20 años, a través del organismo regulador, se les reconozcan los derechos a los usuarios y las telefónicas así lo plantean, pero al mismo tiempo sin renunciar las telefónicas a su labor en el mercado, pero sin tampoco olvidar el Indotel su responsabilidad de órgano regulador de las telecomunicaciones en la República Dominicana. Eso es lo que estamos tratando de insistir en la República Dominicana y por eso justamente en el día de mañana, y esto es una primicia que les doy a ustedes, tendremos un encuentro donde lo que ha sido la labor del trabajo de estas mesas técnicas que se han desarrollado entre 7 prestadoras telefónicas y el Indotel pueda llegar mañana a la firma de concretización de acciones concretas para mejorar los servicios de la telefonía en la República Dominicana y sobre todo por la opción preferencial que tiene el Indotel por cada uno de los usuarios en la República Dominicana. Mire, eso es así. Incluso me pasé por una experiencia personal que fui a una sucursal bancaria y uno sabe muy bien que toda la metodología esta de trabajo se centra en la instrumentación. Pero veía a un funcionario con un paquetón de papeles y le decía, pero yo creía, y me hice la ilusión, que una vez se incorporara la informática al trabajo diario, por ejemplo, de un banco, una buena parte de la manipulación de papeles se iba a eliminar. Porque yo incluso lo veo a ustedes mandándose memorándum de un aparato al otro, interno. Intranet. Por el intranet, sin usar el papel. Dice, pero mire, a mí me están ahogando los papeles porque yo despacho una cantidad como esta todos los días y sin embargo digo, ¿qué está pasando? Dice, yo no entiendo bien. Y yo le pregunté, ¿y los espacios físicos que yo pensé que se iban a reducir? Dice, siguen agrandándose. ¿Cuál es esa percepción es correcta? Cuando el cambio exterior es más rápido que el cambio interior, el fin está cerca. Esa organización a la cual usted asistió tiene problemas, porque justamente lo que está pasando es todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo que está pasando a lo largo de todo el universo, de todo el mundo, es que se están simplificando los trámites, que se están digitalizando los trámites y que los espacios cada vez más son espacios compartidos, de lo que se denomina espacios coworking. Y lo que estamos planteando es, en la República Dominicana, es que el instrumento de conexión del mundo a la era digital es el computador, pero ha sido sustituido por los teléfonos celulares. Y de la forma de la conexión, y por eso en República Dominicana tenemos la política de República Digital, la forma de que cada dominicano esté conectado. No puede existir un solo dominicano que no esté conectado, porque si no está conectado, se está perdiendo un mundo de oportunidades, tanto desde el punto de vista laboral, como social, como desde el punto de vista cultural. Y ese es el gran reto que tiene hoy en día la República Dominicana. Por eso la política de República Digital,
que ha implementado el presidente Danilo Medina, la más revolucionaria que se haya hecho antes. Si nosotros, imagínense, vuelvo y les pongo el ejemplo, si yo les quito a ustedes ese celular, ustedes no pueden trabajar. Imagínense entonces un dominicano que no esté conectado a la red, lo que le pasa. No tiene acceso a información básica, Cierto. El clima, no tiene información básica, los mercados, los productores, el mundo agrícola. Usted se imagina lo importante que es para un productor agrícola saber cómo están los precios del producto que él está cultivando, a los fines de que no venga un intermediario y le compre el producto más barato y lo engañe. Y eso se logra a través de un smartphone, a través de un celular. Y es parte de lo que hemos venido trabajando, por ejemplo, con la Junta Agroempresarial Dominicana, en la necesidad de conectar a los productores dominicanos. Por eso el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones está previendo para el año que viene la posibilidad de que se apoyen a sectores productivos en términos de desarrollo de sus capacidades. Pero la otra realidad es que como el mundo del trabajo está cambiando, también está cambiando las competencias y las capacidades que tenemos que tener de nuestra población. Competencias que hay algunas que son básicas y que no van a cambiar, pero hay un conjunto de competencias necesarias para incentivar que nuestros innovadores, que personas con talento en la República Dominicana, con la chispa, tengan la oportunidad de cambiar su forma de trabajo. Una aplicación informática requiere de un conjunto de conocimientos, pero también de un conjunto de competencias de quien lo desarrolla. No solo podemos ser consumidores de productos tecnológicos, también tenemos la obligación, como todo el mundo, de ser productores de la tecnología que nuestro país está necesitando. Henry, fíjate, es mucho lo que hemos avanzado ciertamente en materia de telecomunicación, hasta el punto que a mí en lo particular me ha entusiasmado mucho la apertura del mercado de las telecomunicaciones, la participación de otras empresas, y veo que desde el Indotel, que es la institución rectora de todo el sector, ha logrado de alguna manera armonizar esto en procura de que ese servicio que es vital, como tú bien dices, vital de verdad, pues le llegue a la mayor parte de las personas con menor conflicto y ese tipo de cosas. Ahora bien, yo quiero hablar un poquito del usuario del servicio de las telecomunicaciones. De un tiempo a esta parte he visto una disminución en las quejas, por ejemplo, de la gente que estaba expuesta a que le robaran un celular. Le roban un celular, entonces, o alguien se incorpora a cualquiera de su terminal y hace tal o cual es diablura, y la gente estaba muy expuesta o sobrepuesta a cualquier tipo de incursión de esa naturaleza. Y había mucha queja en ese servicio. Igual que el servicio mismo de las telecomunicaciones. Yo quiero que me hables en esos dos aspectos, porque últimamente, como te decía fuera del aire, he visto que está muy enfocado en tratar de darle respuesta al usuario del servicio, más que lo que se ha hecho con todo el mercado. Dime en esos dos aspectos, materia de seguridad y materia de respuesta a los usuarios del servicio, la seguridad y el servicio. Mira, el tema de ciberseguridad para todos los usuarios del servicio es una prioridad del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Y hemos venido trabajando, de hecho hemos creado durante mi gestión, hemos implementado lo que se había creado antes, que era la Dirección de Ciberseguridad, que dirige un profesional muy capacitado, uno de los más capacitados del país, César Molinés, que está trabajando seriamente en todas las medidas que requiere tanto los prestadores de servicios como desde el punto de vista de las telefónicas, como cualquier otro prestador de servicios, los bancarios. Hay que la necesidad de garantizar esa identidad digital que cada uno de nosotros tiene y que no sea vulnerada. Y es parte de uno de los requerimientos, es una nueva vida que no teníamos antes. Es un requerimiento que no teníamos antes y que tenemos que ir perfeccionando, mejorando. Y por eso en el país últimamente se han ido desarrollando, primero, formación de profesionales con las competencias necesarias. De hecho, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones está apoyando a 40 mujeres dominicanas en el ITLA para que puedan formarse en todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información y la comunicación, en el mundo de las electrónicas, en el mundo de la digitalidad, porque justamente las mujeres son las que menos acceso tienen a las ingenierías de las telecomunicaciones. Igual estamos apoyando el Instituto Politécnico Loyola en ese sentido. ¿Por qué? Porque hay un déficit en el mundo de más de 200,000 ingenieros en temas de ciberseguridad. Entonces, eso es una de las carreras
que justamente tenemos que ir apoyando, claro, porque todos los bancos van a necesitar espectro de ciberseguridad, todo el que brinda un servicio digital, todo el que tiene una página web, tiene que garantizar que la seguridad de ese instrumento, esa nueva cara de la digitalidad, exista. Por otro lado, en lo que tiene que ver con la protección al usuario, nosotros en el Indotel estamos constreñidos a garantizarle que el ciudadano, que el usuario de la telefonía, tenga la respuesta a la mayor brevedad posible. En ese sentido, estamos trabajando conjuntamente con las telefónicas y va a ser parte de lo que a principio de año vamos a tener, de la capacidad de dar respuesta a los reclamos en un tiempo más real posible que el que estamos dando ahora. Hemos mejorado el servicio. ¿Cuál es el promedio pero del todavía tiempo no estamos satisfechos. En materia de capacidad de respuesta? Las telefónicas resuelven cada día a partir de las aplicaciones que tienen, de los apps, a través de la telefonía, a través de la presencia ante los centros de servicio, resuelven en un promedio entre 72 y 48 horas cuando no son de manera inmediata. Claro, hay casos que salen de ese esquema y son casos que llegan al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones y a su vez el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones debería de resolver de una manera mucho más rápida y eficiente los reclamos de los ciudadanos. No hay posibilidad de que un ciudadano entienda que un servicio de reclamo tarde más de 24 horas en resolverse. Claro. Mire, por coyuntura, así inició la entrevista, el evento de la mesa de las empresas de comunicación ha concentrado la mayor parte de esta conversación. Cualquiera creería, de lo que nos escucha y nos ve, que las telecomunicaciones se reducen al uso del celular. Y no es así. Claro. Sabemos que se ha hecho un gran esfuerzo por el desarrollo de estructuras de comunicación por fibra óptica, que existe las autopistas ya se están. Explíquenos, entonces, cómo se complementa todo este esfuerzo de la autopista y la estructura administrativa y de esa educación, etcétera, con esto de los celulares, porque es que hay una imbricación entre una cosa y otra. El objetivo es que no exista un solo dominicano o dominicana, un solo habitante de esta isla que no esté conectado. Así es. Y para lograr la conexión tenemos distintos caminos, distintas vías, distintas estrategias. Lo primero es el tema del uso eficiente del espectro, que es por donde corren las ondas, por donde corren las comunicaciones en la República Dominicana en términos de celular, en términos de radio, en términos de televisión. Ordenar el espectro es una responsabilidad del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones en términos de que ese es un bien público, es un bien de todos los dominicanos y las dominicanas, y esa es una primera responsabilidad que tenemos y en eso estamos trabajando, en el uso eficiente, transparente del espectro en la República Dominicana. En segundo lugar, hay la conexión en términos de uso de fibra óptica. Nosotros tenemos conexiones con el mundo a través de cables submarinos y esos cables submarinos a su vez tienen que repartirse toda esa señal por fibra óptica. Estamos teniendo inversión privada, pero también estamos teniendo inversión estatal para aquellos lugares de mayor vulnerabilidad y para aquellos servicios públicos que requieren un soporte no solo desde el punto de vista privado, sino también desde el punto de vista estatal. Y en tercer lugar, tenemos que hacer accesible eso a las personas, no solamente con el término de la última milla que le llega a la gente, sino en términos del acceso libre. Y por eso los puntos Wi-Fi. Por eso el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, en el marco de República Digital, es uno de los soportes de la política de República Digital y le toca el eje de acceso. Y el eje de acceso es la conexión mediante puntos Wi-Fi, que a final de año tendremos que tener 511 puntos Wi-Fi colocados en todos los municipios del país, colocados en hospitales, colocados en plazas, en los ayuntamientos, en las movilidades. Nosotros en los próximos días, no quiero matarle al director de la ONSA la gran noticia que él puede darle al país, pero en los próximos días la ONSA va a dar una excelente noticia al país en términos de conectividad único en América Latina e incluso inmediable para los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, la fibra óptica, entonces tenemos extensión de fibra óptica ¿hasta dónde y qué nos falta? Técnicamente estamos teniendo grandes troncales en todo el país. Sin embargo, esos troncales hay que distribuirlos en grandes ramales. Claro. Y es parte de lo que estamos haciendo con la... Por todas las regiones están ahora mismo los troncales. Entonces, esa es la idea. Y esa es la idea de la conectividad. Tenemos una gran ventaja que no teníamos hace unos años, que la gente se conecta a través de los celulares.
Por Eso ya supuesto, es una gran ventaja claro. en términos Eso alivia. alivia muchísimo. Sí. Pero al mismo tiempo, esto tiene un impacto en la educación a través de República Digital y a través de la educación pública en la República Dominicana. Se está conectando a los jóvenes a través de laptop y a través de computadoras. ¿Y qué garantiza eso? Garantiza que hay una nueva generación de dominicanos y dominicanas que están pensando la vida desde la digitalidad. Y eso es una gran transformación. Incluso desde el punto de vista social, político, económico, las personas que están recibiendo esa capacitación son otros sujetos, otros ciudadanos que van a ir a la sociedad dominicana con mayores expectativas, con mayores exigencias y que entonces nosotros desde la vida pública tenemos que darles respuesta. Mire, llegó el momento de hacer una paradita para pasar unos mensajes, pero esto no termina todavía. No, claro que no. Entonces vamos a hacer, regresamos en un momento. Bueno, pues seguimos nuestra entrevista de hoy con Luis Henry Molina, el director del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, pero se ha incorporado también nuestro compañero don Héctor Tineo Nolasco. Buenos días, Héctor. Mire, don Henry, tratábamos el tema de cómo las comunicaciones tienen... Don Pedro Cava, donde usted está, yo no puedo ser don. Así que Luis Henry, usted me dice, pero yo no puedo ser don. Luis Henry. Además, su padre. El hijo mío tiene la misma edad de él, es más grande. Luis Henry. El mayor. Miren, decíamos que las comunicaciones tienen más de una expresión. El celular ha venido a ser tan útil que está desplazando algunas otras necesidades. Hablábamos también de la fibra óptica y de los troncales que ya existen. Se ha aprovechado mucho las líneas de alta tensión para con ellas llevar transportadora, fibra óptica. para transportador. Pero una pregunta que nos hacemos hoy, ¿es indispensable o no disponer de la banda ancha que hoy tienen las plantas televisoras para conformar ya una estructura de comunicación eficiente para el país? Yo quiero aprovechar que Héctor Tineo se incorporó y poner un ejemplo que nos va a permitir entender la dimensión de esto. Los amigos televidentes están viendo el set de este programa, pero este programa no es solamente este set, son todos esos camarógrafos, que hay un equipo de personas, son todos los que están en los controles máster. ¿Y qué pasa? ¿Quiénes conforman el programa El Diario del Cuarto? Ustedes 3 o 4 que están aquí de frente, no, todo el equipo que conforma eso. Entonces la gente ve el celular y piensa que el celular es el aparato, pero no está viendo todo lo que hay detrás de ese aparato. Y todo lo que hay detrás de ese aparato es una necesidad feroz de tener mayor capacidad de conexión con ese aparato que lo que hoy en día tiene. ¿Y qué pasa? Cuando la Tierra mandó el primer hombre a la Luna, un celular de esto era más potente que las máquinas de la NASA. Y fíjense qué es lo que está pasando ahora, que los ciudadanos quieren mayor conexión, mayor rapidez en la conexión. Voy a poner más ejemplos. La compañía más grande de taxis del mundo no tiene ni choferes ni tiene vehículos. Tiene una conexión por internet, que es Uber. Uber, sí. La compañía, a mí que me encantaba ir perdona la propaganda, a Disco N y a Musicalia los sábados en la tarde a comprar CD, a comprar discos. Se fue la encanto. Ya se fue. No, eso se fue. Y ahora es Spotify, sí, señor, que es la empresa de música, igual con iTunes, con más música en línea posible. $5 mensuales. Y tiene conexión a todo. ¿Quién nos iba a decir eso? Sí, Pero además el beneficio que le produce eso a cada cantante, a cada productor que recibe inmediatamente tu cliqueas. Con una bocinita una chiquitica noticia. tú conectas la música. Tercero, y bye bye. Cuando yo era pequeño, era toda una magia Kodaks. Ya Sí, no sabe la lo que es fotografía Kodak. instantánea, sí, sí, claro. Resulta que una empresa de 19 empleados como Instagram se llevó a Kodaks. Y miren lo que es Instagram. Oigan bien, O sea, y eso pasó. O todos íbamos a alquilar películas. Y esa gran cadena Blockbuster de películas, todo el mundo aquí iba, en todos los Estados Unidos, no sé cuántos empleados, simplemente una pequeña empresa que se llama Netflix, primero empezó llevándolo a la casa y ahora todos estamos conectados a Netflix para ver las películas.
Y eso está pasando con el mundo de la televisión, está pasando con el mundo de la radio, Hoy con la los televisión, periódicos. con los periódicos. Los periódicos. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que los periódicos iban a dejar de circular los domingos físicamente? ¿Qué indica eso? Que a la larga dejarán de circular físicamente los otros días de la semana. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que la empresa de televisión que más se veía no tenía ni siquiera señal, que es YouTube? Nuestros hijos no ven televisión en la forma habitual que nosotros la vemos. Es más, los contenidos son contenidos noticiosos. Los contenidos locales, lo que quiere la gente es ver televisión local con los problemas de su comunidad. Entonces hay una segmentación que está cambiando el mundo. Y para que eso pase, se requiere cada vez más acceso de manera mucho más rápida y efectiva a ese aparato que todos tienen sobre la mesa. Y que aseguro que Héctor tiene uno en su bolsillo. Pero por supuesto. Con lo cual no podría En haber el bolsillo está. es una extensión del brazo de nosotros, es una extensión de la mente. Y no podíamos pensar que esa extensión del brazo de la mente no evolucionara. Y por eso hay tecnologías. Primero empezamos con la dual, con la análoga, después estamos con el 3G, el 4G y ahora el 5G, al cual tenemos que prepararnos. Y ese proceso de preparación nos lleva a tener una discusión país sumamente importante. Ese bien público, entienda la gente, cuando hablamos de espectro, es como si habláramos en físico de las tierras del Estado Dominicano. Sí. ¿Cómo se va a usar ese espectro? ¿Cómo se va a usar la tierra del Estado Dominicano para potenciar la productividad y para potenciar la conectividad de todos los que habitan en esta isla? Y por eso entonces, como en todas partes del mundo, la banda que ocupan las televisoras, que es la de los 700, tiene mayor vocación hacia la conectividad porque es mucho más eficiente. Por supuesto, eso hay que hacerlo de manera consensuada, no es algo que se pueda hacer a lo loco. A mucha brega, lleva varios años ya. Claro, pero lo estamos trabajando y lo estamos trabajando dando los pasos necesarios. Como todo lo que hace el presidente Danilo Medina, tiene que tener un proceso. Y tiene que tener un proceso que tiene un primer paso, un segundo paso, un tercer paso. En este momento, el primer paso que estamos teniendo es justamente lo que va a pasar mañana con el cierre de las mesas técnicas con las prestadoras de servicios de telecomunicaciones, con el lanzamiento de la Carta de Derechos de los Usuarios, Derechos y Deberes de los Usuarios en la República Dominicana, y es el inicio de un proceso que no debe parar de conectividad de la República Dominicana como lo quiere la política de República Digital del presidente Danilo Medina. En ese orden, ustedes conocen todos los puntos frágiles. Nosotros que cada cierto tiempo nos desplazamos en distintos puntos del país, vemos la fragilidad de la comunicación en algunas zonas. Que a uno le sorprende porque, por ejemplo, la provincia es Espaillat, Cibao Central, pero cuando usted, por ejemplo, está en la zona atlántica y va internándose al Cibao Central, que llega a Paranández, sigue la zona rural de Paranández, por ejemplo, yo digo que algo ha pasado porque la comunicación era buena, pero hace algo cerca de un año que usted llega a ese punto y eso es muy difícil. La gente en los hogares tienen que salir afuera y ya tienen puntos situados. Ya desde aquí es posible y lo logran. Esa parte, ¿cuáles son las expectativas de que la superemos? Aquí hay varios elementos que hay que tener en cuenta. Sí. El primero, y tengo que hablar esto con cuidado frente a ti, claro. que es la ley de rendimiento decreciente. Lo que te está pasando es que hay, en función de la ley de rendimiento decreciente, hay más usuarios en el mismo espacio. Sí. Y cuando pasa que hay más usuarios en el mismo espacio, Hay una competencia. pero además tenemos que cambiar la tecnología para que esos usuarios puedan efectivamente utilizar ese espacio sin entrar en contradicción o en conflicto. Lo que ha pasado es, hace unos años teníamos una infraestructura que sigue siendo buena, pero que hay que mejorarla, porque el mundo de las telecomunicaciones nos lleva a un segundo tema económico. Es una inversión intensiva de capitales, porque la tecnología cambia muy rápidamente. Por eso requiere empresas de prestación de servicios con un fuerte soporte de capital, porque si no, no pueden llevarlo a cabo. Sí. Si no hay esa posibilidad de inversión, una tecnología de hoy, en 2 años ya es obsoleta. Y es lo que está pasando. En tercer lugar, la ley de telecomunicaciones en la República Dominicana tiene 20 años y el Indotel ha venido paliando la situación. Ya el país tiene que plantearse necesariamente
cómo tener una ley mucho más actual. Pero al mismo tiempo, el país tiene que plantearse, que es el cuarto elemento, cómo ese bien público, que es el espectro, se le saca mayor beneficio, porque ¿cómo va a mejorar eso? Con la banda de los 700 va a mejorar sustancialmente. ¿Por qué? Porque se triplica la capacidad de la infraestructura actual montada si usamos la banda de los 700. ¿Qué quiere decir eso? Que la misma infraestructura que está montada hoy, con tecnología adaptada, por supuesto, a la banda de los 700, se triplicaría la cobertura del servicio de telefonía. Hay que precisar que la banda de los 700 MHz la ocupan las plantas de televisión que van del canal 2 al canal 13. Y a esos hay que movilizarlos de ahí hacia arriba para que pasen entonces a una banda más estrecha, pero sorprendentemente más eficiente, para que usted vea. Y es lo que ha hecho toda América Latina, es lo que ha hecho el mundo, eficientizar la banda de los 700 y de los 600. Y es lo que va a obligarnos a nosotros a empezar en un plan 2030 para la República Dominicana del uso de las frecuencias en la República Dominicana. Otro elemento esencial, Héctor Tineo, es que definitivamente la cantidad de celulares en la República Dominicana y el uso de banda de esos celulares ha aumentado. Es orbital. No era Una lo mismo, persona tiene 2 y 3 celulares. Y no era lo mismo un celular análogo Podría que haber más estos de 10 celulares millones de que celulares. consumen mucho mayor ancho de banda. Y en el caso de una cultura, para ustedes, ¿cómo es hoy? Si ya hay más comprensión o si sigue la situación. El espectro radioeléctrico, aquí se desarrolló una cultura de propiedad. Primero la Dirección de Telecomunicaciones me otorgaba el permiso para yo operar una frecuencia de radio o televisión. Con el decurso del tiempo, el concepto que existe en República Dominicana es que esa es una propiedad, pero ocurre que ese es un bien del Estado. En esa parte, ¿cómo está hoy el criterio? Una de las cosas que me ha tocado aprender en todo este proceso es visitando países como México, países como Brasil y estudiando países como Colombia y en contacto con otros reguladores del mundo, como he tenido la oportunidad de tenerlo ahora recientemente en los Emiratos Árabes y antes lo tuve en Ginebra, que esto es una tendencia que pasó en todo el mundo. El Estado no era consciente de la importancia del espectro, pero más todavía, los ciudadanos y las ciudadanas no son conscientes de ese bien público que es el espectro. Y sin tratar de emular el proceso de concientización de Paulo Freire, el primer problema que habría que plantearse aquí es la sensibilización sobre la necesidad de que ese bien público sea administrado correctamente. Por supuesto que hasta que existió la Dirección General de Telecomunicaciones, la DGT, se asignó espectro de manera como en esa época se hacía. Yo no tengo que cuestionarlo en este momento. Lo que sí yo tengo la responsabilidad, y tiene la responsabilidad del Consejo Directivo del Indotel como organismo regulador, es ordenar ese bien público lo más rápido posible en beneficio de todas las dominicanas y dominicanos. Pero por supuesto, como todo proceso de reordenamiento requiere de un consenso, requiere de una alianza pública-privada y sobre todas las cosas requiere de un rol de parte del organismo regulador de firmeza, con la dulce firmeza de cumplir la ley. Y eso es justamente lo que estamos haciendo en el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Hay que cumplir la ley, pero al mismo tiempo esa ley debe garantizar que venga más inversión. Hay una discusión que tenemos que darnos como país. Ese dinero que pueda entrar del usufructo del espectro, ¿cómo se va a invertir en términos de conectividad, en términos de beneficio de las dominicanas y dominicanos? Por suerte, tenemos ya políticas desarrolladas en el Estado Dominicano como República Digital. Por suerte, estamos en un proceso de construcción de consenso con el sector público. Por suerte, y cuando la gente me dice que tengo mucha suerte, le digo que trabajo más, resulta que los derechos de los usuarios en la República Dominicana van a sentir en este momento un gran espaldarazo por parte del organismo regulador, y las telefónicas, las telcos, se han comprometido a que esa carta de derechos esté de soporte de cada uno de los contratos de los usuarios en la República Dominicana, y nosotros vamos a garantizar como organismo regulador que cada dominicano sepa cuáles son sus derechos y lo ejerza.
Henry, mira, yo soy un abanderado del aprovechamiento de lo que se denomina el valor de uso. Yo tengo este celular, pero te confieso que soy semianalfabeto en materia tecnológica, porque todo lo que hay aquí contenido, el aprovechamiento, yo no lo aprovecho del todo, ni hablar más allá. O sea, hay gente que tiene limitaciones, Y yo pienso que eso es se desperdicia o sea, se desaprovecha recursos que están ahí, que te hacen la vida más ligera, mucho más ligera, que no te tienes ni siquiera que movilizar desde tu casa, porque lo tienes todo aquí. Ha habido un esfuerzo del gobierno de la República Dominicana en combatir el analfabetismo. Fíjense que ya dentro de poco seremos considerados una República Dominicana libre de analfabetismo. Pero ¿y el alfabetismo en materia tecnológica? ¿Por dónde va eso? Porque eso debe ser una mancomunidad de fuerza entre el organismo rector, que son ustedes, todo el aparato de educación y las mismas servidoras, las empresas. ¿Cómo va eso en esa materia para darle el mayor valor de uso a estos aparatos? Lo primero, que la política macro es República Digital. República Digital, dentro de uno de sus ejes, tiene el eje de educación, y justamente donde la educación más impacta es en la educación pública en la República Dominicana. Sí. Y la educación pública en la República Dominicana está siendo impactada, primero por la asignación de computadoras, pero en segundo lugar por el proceso de conexión de las escuelas, que es la segunda etapa de este proceso. Pero además, en República Dominicana tenemos que trabajar los contenidos para la digitalidad. No basta solamente con los hierros. Hace falta producir contenidos para la digitalidad. Excelente, muy bien. Que es parte del proceso que el Ministerio de Educación está trabajando en ese sentido. En tercer lugar, hay un compromiso público-privado por fortalecer la política de República Digital. Y si nos ponemos mezquinos, podemos decir, a todas las telefónicas le conviene que haya más dominicanos conectados. Claro. Porque va a aumentar el tráfico. Pero si nos ponemos en un punto de vista positivo, sabemos que hay un puente que tenemos que cruzar, que es el puente de la sociedad industrial a la sociedad digital. Y ese puente se pasa a través de las telecomunicaciones. Y justamente el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que en un principio se utilizaba para telefonía rural, ahora tiene que mandar señales claras de la conectividad. ¿Y cómo queremos mandar señales claras de la conectividad? Que no puede haber exclusión, tiene que haber inclusión. Justamente en estos días se están celebrando las Olimpiadas Especiales y nosotros hemos aportado desde el Indotel la conectividad de todos esos deportistas que están viniendo al país por una solicitud de la primera dama, la cual nosotros nos entusiasmó. Sí. Pero esa accesibilidad tiene que producirse de que no exista un solo habitante de esta isla que no esté conectado, que no exista una persona en situación especial por algún tipo de condición especial que no esté conectado, que no exista la posibilidad de que las mujeres no tengan acceso a las ingenierías para conectarse con este nuevo mundo. Nosotros no podemos tener las escuelas de ingeniería con 50 hombres por aula y 3, 4 mujeres. Sí. Eso va a generar desigualdad. Por eso justamente el Indotel tiene esta política de mujeres TICs, para conectar a las mujeres, no con el uso, porque el uso es equitativo. Lo que estamos hablando es con la construcción de conocimiento que se requiere en la digitalidad, que es la tecnología. Y por supuesto que necesitamos más ingenieros en la República Dominicana y necesitamos más ingenieros y que ese crecimiento sea igual. Otro elemento esencial con esto es la conectividad en términos de fibra óptica, en términos de cable submarino, en términos de distribución por Wi-Fi. Y tenemos una política en el Estado Dominicano en ese sentido y estamos trabajando con las telefónicas. El crecimiento de conectividad en la República Dominicana era increciendo cada vez más, y lo dicen no nosotros, lo dicen las telefónicas, que su cartera de clientes está creciendo, la capacidad de conectarse. De hecho, empresas que son multinacionales te dicen que es el país que más ha crecido en toda la región. Es el caso, como decía ahorita, de América Móvil de Claro, que ha dicho que este es el país que más ha crecido, más que México, más que Brasil, en términos de conectividad de celulares prepago. Entonces, en la tendencia de crecimiento de celulares postpago, vamos bien, vamos creciendo. En términos de ancho de banda, tenemos que reordenar el espectro, es un requerimiento, pero tenemos que ser conscientes de eso como país
Y esa conciencia es justamente lo que debe trabajar el Indotel, conjuntamente con las personas que entiendan esto, de manera tal que las personas puedan saber que cuando hablamos de espectro no estamos hablando que algo que es propiedad de alguien en particular, Exacto. que es un bien del Estado que se da en uso de administración, y por ese uso de administración hay unas responsabilidades hacia la sociedad dominicana. Un bien del Estado que parece que todos los estados han coincidido en preservarlo. Claro. Se habla del famoso neoliberalismo y el consenso de Washington, pero a nadie se le ocurrió ceder el derecho de las frecuencias. Ningún estado lo cedió al sector privado. Está por seguridad. Es así. De hecho, acabo de estar en los Emiratos Árabes con mi homólogo norteamericano y estuvimos en una reunión, y justamente de lo que se trata es de cómo en cada uno de estos países se van estandarizando a través de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones las normativas que rigen el uso del espectro. Y justamente a partir de esta conferencia de la OIT saldrá unas nuevas directrices de uso del espectro que van a obligar a la República Dominicana a modificar el Plan Nacional de Uso del Espectro, el PNAF. Sí. Y esto es importantísimo porque el mundo es grande y pequeño a la vez, Sí. y nosotros lo estamos viviendo. Luis Henry, no sé, no me percaté nos si agotó. no sé, no, falta un minuto. No sé si mira, 3 me dice. ¿Tres? Está tranquilo. Ustedes son consecuentes. Espérate que se me va. Acuérdate de la edad. Mira, Luis Henry, no sé si me percaté porque te referiste a algo fundamental, porque este es un país que está envuelto en un gran plan de reforma a todos los niveles. Hay reforma en educación, Sí. hay reforma en salud, Sí. hay reforma en materia de medio ambiente, Sí. hay reforma en la electricidad, Transporte. hay reforma en el transporte. O sea, este es un país que está en un proceso de reformas estructurales increíble, importantísimo para el Todas país. a la vez. Y hablabas de que como que se hace ya necesario ir pensando también en la reforma de la legislación que tiene que ver con las telecomunicaciones. ¿Hay algún plan, hay algún proyecto, hay un trabajo dirigido a ir ya en presentar un proyecto de reforma que coloque la legislación a la altura de los requerimientos de todo este mercado tan rápido que va evolucionando en forma tan rápida? Cuando llegué al Indotel, apliqué lo que yo he ido aprendiendo a lo largo de mi vida. Sí. Cuando yo era director de la Escuela Nacional de la Judicatura, se hicieron el diálogo de la justicia, Sí. que dirigió el magistrado Jorge Subero Isa. Sí. Y se hizo a nivel nacional un encuentro con la sociedad y con todos los jueces para escuchar el tipo de justicia que queríamos. Cuando llegué al gobierno, el presidente Danilo Medina, cuando se presentó todo el tema migratorio, hizo un consenso a nivel nacional y produjo una ley consensuada Sí. para resolver el problema que si no se hubiese aplicado estuviéramos ahí en una grave situación Así internacional. El ministro Gustavo Montalvo me asignó el trabajo con sectores sociales del país, trabajar la reforma laboral. Yo no podía llegar al Indotel sin esta mochila de experiencias y no tratar de generar consenso Exacto. público-privado. Claro. En un mercado tan sensible como el de las telecomunicaciones. Y tenemos que llegar a ese diálogo en establecer cuáles son las reformas que requiere el sector y que estén constituidas, establecidas, que estén plasmadas en una ley que permita que la República Dominicana pueda seguir creciendo y pueda seguir siendo un ejemplo en términos de comunicaciones. Pero ya el traje se está quedando pequeño. Hace 20 años, Sí. en el mundo más móvil que tiene la economía, que es el mundo de las telecomunicaciones. Sí. Y no lo digo móvil por los móviles, sino móvil por lo que significa el cambio que se está produciendo. Bueno, ya Entonces sí es llegamos. necesario. Es eso. Ya sí se nos agotó el tiempo. Se nos agotó el tiempo. Muchas Qué buena gracias, conversación, señor muy director bien. de Indotel, presidente de Indotel, porque creo que Sí, esta muy intervención oportuno. ha sido muy orientadora. Muy orientador. Muchas Y gracias. a ustedes también por su atención. Regresamos mañana. Dios mediante. Ah, sí, claro.